El llamado de Abraham. Era una noche tranquila, y la luna iluminaba el vasto desierto de Ur. Abraham, un hombre de corazón noble y mirada serena, se encontraba contemplando las estrellas. Eran incontables, una infinita danza de luces que parecían susurrarle promesas celestiales. Fue en ese momento cuando escuchó la voz del Señor por primera vez. Era firme pero llena de amor, como un padre que llama a su hijo. Sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1-2. Abraham sintió su corazón latir con fuerza. ¿Cómo podía un hombre como él ser el portador de una promesa tan grande? Pero había algo en aquellas palabras, algo que resonaba en su alma como una melodía que no podía ignorar. Tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, y comenzó el largo viaje hacia lo desconocido, guiado únicamente por su fe en el Dios invisible. Consejo para reflexionar: la fe a menudo requiere que dejemos atrás lo que conocemos y avancemos hacia lo incierto. Así como Abraham obedeció sin saber a dónde iba, también nosotros debemos confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos el camino claramente. La caravana avanzaba lenta pero segura, cruzando áridos desiertos y frondosos valles. En cada parada, Abraham levantaba un altar y adoraba al Señor, agradecido por su guía. Con cada oración, su confianza crecía, pues entendía que no estaba solo en este peregrinaje. Sin embargo, la incertidumbre aún pesaba sobre su corazón. ¿Llegaría a ver la tierra prometida? ¿Cumpliría Dios lo que había dicho? La prueba de la fe. El camino hacia la tierra prometida no estaba exento de dificultades. Al llegar a Canaán, Abraham y su familia se encontraron con un desafío inesperado. Una gran hambruna había azotado la región. La tierra, que debía ser rica y próspera según la promesa, parecía inhóspita y estéril. Abraham se enfrentaba a una prueba difícil, pues los recursos escaseaban y sus seguidores comenzaban a dudar. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago 1:12. En medio de la incertidumbre, Abraham tomó una decisión audaz. Movido por la necesidad, llevó a su familia a Egipto en busca de sustento, confiando en que Dios seguía guiando sus pasos. Sin embargo, en el camino, la preocupación llenó su mente. ¿Estaría alejándose de la promesa al buscar refugio en tierras extranjeras? Consejo para reflexionar: cuando enfrentamos pruebas, es fácil cuestionar nuestras decisiones y nuestra fe. Pero como Abraham, debemos recordar que la guía de Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. Él no nos abandona, y nuestras pruebas son oportunidades para demostrar confianza y perseverancia. Egipto era un lugar extraño y bullicioso. Abraham, consciente del peligro que podría enfrentar como extranjero, decidió actuar con cautela. Habló con Sarai y le pidió que dijera que era su hermana, no su esposa, para evitar conflictos con los egipcios. Aunque su plan fue imperfecto y mostró su humanidad, Dios permaneció fiel a él. En las tierras extranjeras, Abraham pudo adquirir recursos que salvaron a su familia de la hambruna. La separación entre Abraham y Lot. La vida en Canaán había vuelto a florecer, pero con ella llegaron nuevos desafíos. Abraham y Lot, quienes habían viajado juntos hasta ese punto, comenzaron a experimentar tensiones entre sus seguidores. La tierra no podía sostener a ambos grupos. Los pastores de Abraham y los de Lot discutían constantemente por los recursos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Abraham, guiado por su fe y su deseo de mantener la paz, se acercó a Lot con una propuesta llena de humildad y sabiduría. No haya altercado entre nosotros ni entre nuestros pastores, dijo Abraham. La tierra está delante de ti. Si tomas la izquierda, yo iré a la derecha, y si tomas la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, 8-9. Lot, atraído por la riqueza de los fértiles campos cercanos a Sodoma y Gomorra, eligió la llanura del Jordán, dejando a Abraham con las tierras menos prometedoras. Aunque la decisión de Lot parecía ventajosa, Abraham confiaba en que Dios bendeciría sus pasos y proveería en cualquier circunstancia. Consejo para reflexionar: en tiempos de conflicto, elegir el camino de la paz y la humildad puede ser difícil, pero también es un acto de fe.
Abraham nos enseña que cuando renunciamos a buscar ventaja propia, podemos confiar en que Dios nos dará todo lo que necesitamos. Al quedarse en las colinas de Canaán, Abraham volvió a levantar altares y dedicar su tierra al Señor. Fue entonces cuando Dios le habló de nuevo, reafirmando la promesa que había hecho. Desde la cima de la montaña, Abraham miraba hacia el horizonte mientras el Señor le decía: «Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Génesis 13, 14-15. El rescate de Lot. No pasó mucho tiempo después de la separación entre Abraham y Lot cuando ocurrió un evento inesperado. Las tierras fértiles cerca de Sodoma y Gomorra, que Lot había elegido, se convirtieron en escenario de una guerra entre varios reyes. Lot, junto con sus bienes y familia, fue tomado prisionero en medio del conflicto. Al escuchar la noticia, Abraham no dudó, debía actuar con valentía para salvar a su sobrino. El justo cuida de su prójimo, el camino de los impíos los lleva a la perdición. Proverbios 12:26. Con la ayuda de sus aliados, Abraham reunió un pequeño ejército y en una maniobra audaz, atacó a los reyes que retenían a Lot. La victoria fue total, y Abraham no solo rescató a su sobrino, sino también recuperó todos los bienes y las personas que habían sido capturados. A pesar de su triunfo, Abraham mostró humildad cuando se encontró con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». Génesis 14:19. Abraham, reconociendo la soberanía de Dios sobre su victoria, le ofreció a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado. Consejo para reflexionar: la fe no solo es pasiva, a veces requiere acción y valentía. Abraham nos enseña que actuar con determinación, pero siempre con humildad y gratitud hacia Dios, es clave para enfrentar desafíos. El pacto con Dios. Después de su victoria y regreso a Canaán, Abraham continuaba meditando sobre la promesa de Dios. Habían pasado años, y aunque había visto la protección y provisión del Señor, todavía no tenía descendencia. ¿Cómo podría cumplirse la promesa de una nación grande sin un hijo? Fue en una noche tranquila cuando Dios nuevamente habló con él, trayendo claridad y esperanza. «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Génesis 15:5. Abraham miró hacia el cielo, y las innumerables estrellas llenaron su vista y su corazón. Aunque las circunstancias parecían imposibles, decidió creer en las palabras del Señor. Su fe no fue en vano, pues en ese momento Dios estableció un pacto eterno con él, asegurando que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. El pacto se confirmó mediante un ritual solemne. Dios pidió a Abraham que preparara ciertos animales para el sacrificio, y mientras Abraham observaba, una visión se apoderó de él. Una antorcha encendida pasó entre las partes de los animales, simbolizando el compromiso divino de cumplir su promesa. Consejo para reflexionar: la fe requiere confiar en la palabra de Dios incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecirla. Como Abraham, debemos mirar las estrellas en nuestras vidas, recordando que su promesa siempre trasciende nuestras limitaciones. La decisión de Abraham y Sarai. Conforme pasaba el tiempo, la espera por el cumplimiento de la promesa de Dios se volvió difícil para Abraham y Sarai. Aunque confiaban en el Señor, las dudas comenzaron a surgir en sus corazones. Sarai, consciente de su edad avanzada, propuso una solución que cambiaría el rumbo de sus vidas: entregar a Agar, su sierva egipcia, para que concibiera un hijo en su lugar. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Abraham aceptó la propuesta de Sarai, y pronto Agar quedó embarazada. Sin embargo, lo que parecía una solución práctica trajo consigo dolor y conflicto. Agar, al saberse embarazada, comenzó a menospreciar a su señora, y el resentimiento entre ambas mujeres creció. Sarai, dolida y frustrada, recurrió a Abraham, y él le permitió lidiar con la situación como mejor lo viera. Agar, sintiéndose rechazada, huyó al desierto. Allí, un ángel del Señor se le apareció y le dijo:
vuelve a tu señora y sométete a ella. Pero también le dio una promesa: multiplicaré tanto tu descendencia, que no se podrá contar a causa de su multitud. Génesis 16, 9-10. Consejo para reflexionar. A veces, en nuestra impaciencia, intentamos tomar el control en lugar de esperar en el tiempo de Dios. Sin embargo, estos momentos pueden convertirse en oportunidades para aprender sobre su gracia y fidelidad, incluso cuando cometemos errores. Agar regresó a casa y dio a luz a Ismael, quien sería el hijo de Abraham. Aunque no era el hijo prometido, Abraham amaba a Ismael y lo veía como una muestra del cuidado de Dios. Pero las palabras del Señor no habían cambiado, y la promesa de un hijo legítimo seguía en pie. La renovación del pacto. El tiempo siguió avanzando, y Abraham, ahora de casi 100 años, no había visto cumplirse la promesa de un hijo nacido de Sarai. A pesar de la incertidumbre, su fe permanecía firme. Una tarde, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, tuvo una visita inesperada. 3 hombres, enviados por el Señor, llegaron a anunciar una noticia que transformaría su vida para siempre. Es aquí el día en que el Señor cumple sus promesas. No tardará, no dejará que sus palabras caigan vacías. Isaías 55:11. Los visitantes declararon que Sarai, quien ahora sería conocida como Sara, tendría un hijo. Al escuchar esta promesa, Abraham sonrió lleno de esperanza, pero Sara, escondida detrás de la tienda, se rió en su corazón. ¿Cómo podría una mujer de su edad dar a luz? Sin embargo, uno de los hombres dijo: ¿hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Fue en ese momento que Abraham comprendió que el pacto de Dios era eterno e inquebrantable. Aquel hijo sería el cumplimiento de una promesa que trascendía toda lógica humana. Consejo para reflexionar. Cuando nuestras circunstancias parecen imposibles, debemos recordar que nada está fuera del alcance de Dios. Su poder y fidelidad trascienden nuestras limitaciones y temores. Con renovada fe, Abraham obedeció las instrucciones del Señor. El pacto no solo incluía la promesa de un hijo, sino también un acto de obediencia, la circuncisión como señal de ese compromiso eterno. Abraham y todos los hombres de su casa cumplieron este mandato, sellando el pacto con el Dios Altísimo. El nacimiento de Isaac. Finalmente llegó el momento que Abraham y Sara habían estado esperando durante toda su vida. A pesar de su edad avanzada y de las dudas que habían surgido, la promesa del Señor se cumplió. Sara dio a luz a un hijo, al que llamaron Isaac, cuyo nombre significa risa, en honor al gozo que inundó sus corazones. Porque todo aquel que espera en el Señor verá su fidelidad, y será lleno de alegría como quien recoge cosecha abundante. Salmo 126, 5-6. El nacimiento de Isaac marcó un momento de gran celebración en la familia de Abraham. Sara exclamó: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Génesis 21, 6-7. Este milagro fue una prueba tangible del poder y la fidelidad del Señor, que nunca olvida sus promesas. Consejo para reflexionar. Cuando parece que el tiempo de Dios se demora, debemos recordar que su voluntad siempre es perfecta. El nacimiento de Isaac nos enseña que la fe constante siempre será recompensada, y que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Mientras Isaac crecía, Abraham y Sara veían en él la continuación de la promesa de Dios. Pero junto con la alegría, también enfrentaron nuevos desafíos. En particular, la relación entre Isaac e Ismael se volvió tensa, y Sara pidió que Agar e Ismael fueran enviados lejos. Abraham, lleno de amor por Ismael, se sintió conflictuado, pero el Señor le aseguró que también cuidaría de Ismael y de su descendencia. La prueba del sacrificio de Isaac. El momento más difícil de la vida de Abraham estaba a punto de llegar. Aunque había demostrado su fe en innumerables ocasiones, el Señor quiso probarlo de una manera que trascendía todo entendimiento. Una noche, Dios habló a Abraham y le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. El corazón de Abraham se llenó de dolor, pero su confianza en Dios permaneció inquebrantable. ¿Cómo podía entregar a su hijo, el hijo de la promesa, como sacrificio?
Sin embargo, Abraham sabía que el Dios que le había dado a Isaac era capaz de cumplir su promesa incluso en circunstancias imposibles. Consejo para reflexionar: la fe verdadera no solo se demuestra en momentos de gozo, sino también en pruebas de profundo dolor y sacrificio. Abraham nos enseña que confiar en Dios significa entregarle todo, incluso lo que más amamos, sabiendo que su voluntad es perfecta. Al día siguiente, Abraham tomó a Isaac y partió hacia el monte de Moriah. Mientras caminaban juntos, Isaac preguntó: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con palabras llenas de esperanza: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 7-8. Cuando llegaron al lugar, Abraham construyó un altar, colocó a Isaac sobre la leña y tomó el cuchillo para obedecer el mandato del Señor. En ese momento, un ángel del Señor lo detuvo y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22, 12. Un carnero apareció cerca, atrapado entre los matorrales, y Abraham lo ofreció en lugar de Isaac. Este evento confirmó la fidelidad y el amor de Dios, y reafirmó su promesa: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz». Génesis 22, 18. Consejo para reflexionar: la historia del sacrificio de Isaac nos enseña que Dios nunca nos pide más de lo que podemos entregar. Su plan siempre incluye provisión y bendición, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Los últimos años de Abraham. El tiempo siguió su curso, y Abraham, ya anciano, comenzó a preparar el futuro de su familia. Aunque había enfrentado muchas pruebas y desafíos, su fe permanecía firme y su corazón estaba lleno de gratitud hacia el Dios que lo había guiado. Isaac, su hijo de la promesa, ahora era un joven, y Abraham sabía que era necesario asegurar que el linaje de la promesa continuara. Encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará. Salmos 37, 5. Abraham decidió que debía encontrar una esposa para Isaac, alguien que compartiera su fe y valores. Con esta misión en mente, llamó a su fiel siervo y le pidió que viajara a su tierra natal para buscar una esposa entre su parentela. «No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos», le dijo Abraham. «Irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». Génesis 24, 3-4. El siervo, lleno de reverencia hacia Dios y respeto por Abraham, emprendió el viaje. Antes de llegar a su destino, oró al Señor, pidiendo una señal clara para identificar a la mujer adecuada. «Sea, pues, que la joven a quien yo diga, dame de beber, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Génesis 24, 14. Rebeca, una joven amable y diligente, apareció y cumplió exactamente con la señal que el siervo había pedido. Dios había guiado sus pasos, asegurando que la promesa continuaría a través de Isaac. Consejo para reflexionar: la historia de Abraham nos recuerda que incluso en nuestros últimos años, aún podemos actuar con propósito y preparar el camino para las generaciones futuras. Confiar en Dios en cada etapa de nuestra vida asegura que su voluntad se cumpla. El legado de Abraham. Los días de Abraham en la tierra estaban llegando a su fin. Había vivido una vida plena, marcada por su fe en Dios y su obediencia en momentos de gran incertidumbre. Ahora, su mirada se dirigía a dejar un legado eterno para su familia, un testimonio vivo de la fidelidad del Señor. Los pasos del hombre son ordenados por el Señor, y Él se deleita en su camino. Salmos 37 horas y 23 minutos. Abraham reunió a sus hijos y les enseñó las lecciones más importantes que había aprendido: la importancia de confiar en Dios, de caminar en obediencia y de mantener la esperanza incluso cuando las promesas parecían lejanas. Compartió con ellos cómo había visto la mano de Dios guiar cada uno de sus pasos, desde el día que salió de Ur hasta el cumplimiento de la promesa en el nacimiento de Isaac. Asegurándose de que la promesa divina se mantuviera, Abraham confió en Isaac como heredero de todo lo que había recibido. También cuidó de sus otros hijos, mostrándoles amor y asegurando su bienestar antes de partir. Su propósito era dejar paz y unidad en su familia, para que todos recordaran al Dios que había hecho grandes cosas a través de su vida.
Consejo para reflexionar. En nuestros últimos días, lo más valioso que podemos dejar no son posesiones materiales, sino un legado de fe y obediencia a Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su amor y fidelidad. Cuando Abraham murió a la edad de 175 años, fue enterrado en la cueva de Macpela, junto a Sara, su amada esposa. Aunque su vida en la tierra terminó, las promesas de Dios continuaron a través de su descendencia. En Isaac, y eventualmente en Jacob, la promesa de una nación grande y una bendición para todas las naciones tomó forma. La expansión de la promesa. La vida de Abraham había terminado, pero su legado y la promesa divina estaban apenas comenzando a florecer. Isaac, el hijo de la promesa, asumió el papel de portador del pacto eterno. En él y en su descendencia, las palabras de Dios comenzaron a cumplirse, trayendo esperanza y bendición a generaciones venideras. Los que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Isaac vivió una vida tranquila, dedicada a la tierra que había heredado y a la fe que su padre le había transmitido. Al igual que Abraham, enfrentó desafíos, pero siempre regresó al altar del Señor en busca de dirección y consuelo. Con Rebeca como su compañera, vio nacer a sus hijos, Esaú y Jacob, y comprendió que la promesa estaba destinada a continuar en las generaciones futuras. Jacob, el hijo menor, sería quien llevaría adelante el pacto divino. Aunque su camino estuvo lleno de altibajos, sus experiencias transformadoras lo acercaron a Dios y le enseñaron que la gracia del Señor es suficiente en todas las circunstancias. En él, la promesa se expandió, y de sus descendientes surgirían las 12 tribus de Israel. Consejo para reflexionar. Así como la promesa de Dios se extendió a través de la descendencia de Abraham, también nuestras acciones y decisiones pueden impactar a las generaciones que nos siguen. Que nuestra fe sea un testimonio vivo para quienes vienen después de nosotros. La familia de Abraham se convirtió en una nación grande, tal como el Señor había prometido. A través de ellos, el mundo entero comenzó a conocer el nombre del Dios Altísimo, quien es fiel a su palabra y cumple sus promesas en su perfecto tiempo. La promesa eterna y el propósito redentor. La promesa dada a Abraham no se limitaba a su familia o su nación, tenía un propósito eterno que alcanzaría a toda la humanidad. A través de la línea de Abraham, Dios estaba preparando el camino para el mayor acto de redención, la llegada del Mesías, Jesucristo. La conexión entre la fe de Abraham y la obra redentora de Cristo se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Porque si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. El pacto con Abraham fue un precursor del nuevo pacto que Dios establecería con toda la humanidad. Jesús, descendiente directo de Abraham, vino a cumplir esa promesa, ofreciendo salvación y reconciliación para todos los que creen. La fe de Abraham, demostrada en su disposición a sacrificar a Isaac, simboliza el amor de Dios al entregar a su único hijo como sacrificio por nuestros pecados. Consejo para reflexionar. Así como Abraham confió en las promesas de Dios sin ver el cumplimiento completo, nosotros también somos llamados a caminar por fe, sabiendo que su plan para nuestra vida y para el mundo es perfecto y eterno. La obra redentora de Cristo amplifica la promesa hecha a Abraham, convirtiéndola en una bendición para todas las naciones. Ahora, cada persona que pone su fe en Jesús se convierte en heredero espiritual de esa promesa, participando en el plan eterno de Dios. El impacto de la fe de Abraham en nuestra vida. La vida de Abraham es un ejemplo atemporal de fe, obediencia y confianza en Dios. Su historia no solo nos muestra cómo un hombre común puede ser usado para cumplir propósitos extraordinarios, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe. A través de su vida, aprendemos que confiar en Dios requiere valentía, paciencia y una disposición para entregarle todo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Abraham enfrentó pruebas que pusieron a prueba su confianza en las promesas de Dios, dejó su hogar sin saber a dónde iba, esperó años por el cumplimiento de la promesa de un hijo y estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac por obediencia. En cada desafío, su fe fue fortalecida y su relación con Dios se profundizó.
Esto nos enseña que las pruebas de nuestra vida no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y demostrar nuestra fe. Consejo para reflexionar: la fe no es la ausencia de dudas o temores, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellos. Abraham nos muestra que, aunque imperfectos, podemos caminar con Dios y recibir su gracia cuando lo buscamos sinceramente. Hoy, la promesa de Abraham se extiende a todos nosotros a través de Jesucristo. Al ser herederos de la fe de Abraham, somos llamados a vivir con el mismo compromiso, confiando en que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida y en el mundo. Conclusión y lecciones para nuestra vida. La historia de Abraham es más que un relato antiguo, es una guía para nuestras vidas hoy. Nos enseña que la fe es un viaje lleno de altibajos, pero con un propósito eterno. A través de Abraham, vemos cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir planes extraordinarios y cómo su fidelidad trasciende el tiempo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En nuestra propia vida, enfrentamos desafíos similares a los de Abraham. Nos encontramos con decisiones difíciles, tiempos de espera y pruebas que nos parecen insuperables. Sin embargo, la historia de Abraham nos recuerda que podemos confiar en Dios, aun cuando el camino no está claro. Sus promesas son seguras, y su plan para nosotros es bueno. Consejo para reflexionar: ¿dónde necesitas fe en tu vida hoy? Tal vez estés enfrentando un momento de incertidumbre o esperando el cumplimiento de una promesa. Permite que la historia de Abraham te inspire a confiar en Dios y a seguir avanzando con esperanza. La promesa hecha a Abraham no terminó con él, continúa en cada uno de nosotros. Como herederos espirituales de esa promesa, somos llamados a vivir con fe, obediencia y confianza en el Dios que nunca falla. Al igual que Abraham miró las estrellas y vio la promesa de Dios, nosotros también debemos mirar al cielo con esperanza, sabiendo que su amor y propósito nos guiarán siempre. El legado de Abraham es eterno, y su historia es un recordatorio poderoso de que nuestra fe, por pequeña que parezca, puede tener un impacto inmenso en el plan de Dios.